Podcast, trabajo social, trayectorias, desafíos y miradas. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Hoy nos acompaña Liliana Monge, quien es licenciada en Trabajo Social, graduada de la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Ciencias Sociales y también un doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en la sede de Argentina. Es investigadora, profesora de la Escuela de Trabajo Social desde 2010 y es coordinadora de prácticas académicas desde 2022. Liliana, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer tenerla acá. Ella actualmente es coordinadora también del Trabajo Comunal Universitario 743, Agua, Lucha y Justicia Ambiental en el Caribe Norte y el proyecto de extensión docente ED 3641, Fortalecimiento de Proyectos Socioproductivos en el Caribe Norte. Ha desarrollado investigaciones y su ejercicio profesional en temas de justicia ambiental, bienes comunes, agua, y lo vincula también con la organización y movimientos sociales. Liliana, qué placer tenerla por acá, porque hoy vamos a hablar bastante y me gustaría también saber, como un punto de partida, viendo estos dos proyectos tan interesantes, ¿por qué en el Caribe Norte de Costa Rica? Bueno, primero, muchas gracias a ustedes por la invitación. A veces uno trabaja mucho en los procesos de acción social o de docencia, investigación, y tiene poco tiempo para compartir y para divulgar lo que hace. Entonces, me parece que estos espacios son pues, muy importantes también en ese sentido. Entonces, gracias por la invitación y bueno, aquí me pueden preguntar lo que ustedes consideren importante saber. Muchas gracias y gracias también por aceptar la invitación. Aquí estamos siempre anuentes. Me gustaría saber, como en primera instancia, viendo estos proyectos que se ubican en el Caribe Norte de Costa Rica, ¿por qué trabajar allá y por qué también generar estos procesos en esta zona del país? Bueno, hay varias cuestiones que convergen en el origen de estos dos proyectos, tanto el de TCU como el de extensión docente. Uno de los más importantes tal vez creo que es un conjunto de reflexiones que surgen en el contexto de mi tesis de doctorado en Ciencias Sociales. Reflexiones que hago respecto a la forma en que las comunidades y las poblaciones rurales construyen lo que a mí me gusta llamar límites desde abajo, o sea, cómo las organizaciones y las poblaciones, sobre todo más afectadas, en este caso por la expansión del monocultivo, buscan enfrentar una lógica economicista y una lógica productivista que avanza sobre los territorios sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de planificación. Es una lógica muy destructiva y bueno, a raíz de esta tendencia, ¿verdad? Como sin control, las comunidades, como una forma de subsistencia y de sobrevivencia, buscan frenar lo que el Estado no frena, lo que la institucionalidad no apaña. Las comunidades buscan enfrentar y buscan limitar. Entonces, estas reflexiones sobre estos modos en que la gente construye ese límite a mí me parecen súper interesantes. Esa es una de las reflexiones. Otra tiene que ver con los modos de actuación estatal que van minando la voluntad y la disposición de la gente por participar en la construcción de sus propios destinos en las comunidades. ¿A qué me refiero? Muchas veces el Estado, en estos casos, sobre todo en el campo en el que yo vengo estudiando y trabajando, el campo de los conflictos socioambientales, el Estado no asume un papel neutral, ¿verdad? Ni mucho menos de mediador, todo lo contrario, más bien incrementa la conflictividad con su participación, con su desinterés, con su desidia, con su negligencia en algunos casos.
Entonces, esto también me pareció interesante, ¿verdad? Porque la gente creería de entrada que desde una perspectiva del Estado, digamos, viéndolo como un actor que podría estar más bien cercano a los intereses y las necesidades de las poblaciones, que en un contexto de conflicto socioambiental tomaría una postura más a favor de la defensa de la naturaleza, la defensa de la salud, pero no. En realidad, en este caso, en este tipo de disputas, el actor estatal tiene una participación que lo que hace es profundizar el conflicto. Entonces, a mí me pareció también interesante estos modos de actuación del Estado y cómo también de alguna manera mina la voluntad de las personas en sus procesos de lucha, con las decisiones que se toman, ¿verdad?, de este ámbito. Y bueno, y otro elemento que me pareció también interesantísimo, digamos a la luz de las reflexiones, es el tema de las alternativas, ¿verdad? De cómo construir con la gente no solo restricciones, no solo límites, sino también otras formas de producir, ¿verdad?, que no comprometan los bienes naturales, que no comprometan los territorios, que no comprometan la cultura también local, y que le permitan a la gente, ¿verdad?, pues sobrevivir y en la medida de lo posible tener buenas condiciones de vida. Entonces, todas esas reflexiones surgen en ese contexto de la tesis bueno, y de alguna manera se me plantean a mí como un desafío ya más profesional y más académico, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos con eso que está pasando? ¿Qué hacemos con estas dinámicas, ¿verdad?, en las comunidades rurales? Y bueno, ahí hay otro elemento que me gustaría sumar y que es el hecho de que ya habían algunos antecedentes de trabajo de la Escuela de Trabajo Social y en general, digamos, de la universidad a través del programa Kioscos Socioambientales. Ya había un trabajo previo en Caribe Norte de apoyo y de acompañamiento a las organizaciones que están resistiendo la cuestión de la expansión del monocultivo de piña, que había estado como en pausa y que de alguna manera, y sobre todo a partir de que yo termino la tesis de doctorado, me surge a mí, ¿verdad?, la inquietud de retomar esos procesos que en algún momento fueron muy importantes para que esos conflictos resonaran en la escala nacional, ¿verdad?, siendo conflictos más locales, resonaran y se colocaran en la discusión y en la agenda pública. Entonces, creo que era importante como retomar un trabajo que estaba como en pausa. Otro elemento que siempre me gusta también mencionarlo es el hecho de que yo soy originaria de esa región, ¿verdad? Yo me vine a estudiar acá hace muchos años, luego me quedé trabajando acá, pero siempre desde que era una adolescente he estado vinculada con procesos de organización comunitaria y conozco la zona, conozco las necesidades, conozco la debilidad de la intervención estatal en favor de estas poblaciones y bueno, siempre me interesó muchísimo trabajar, llevar, digamos, de alguna manera la universidad, fortalecer la presencia de la UCR especialmente en esa región. Entonces, creo que son como, digamos, diversos elementos que se conjugan para que estos dos proyectos y diría más bien estos procesos se estén llevando a cabo allá. Algo importante es que te atraviesa la vivencia, o sea, sabes bien de lo que se habla, hay un tema mucho de propiedad de lo que se vive allá. Algo que me pareció curioso es cuando investigamos un poco sobre el tema de los proyectos y también todo lo que se ha dado en estos procesos, el término de bienes comunes
cómo se ve el ambiente y la naturaleza y también lo que se ha llamado recursos naturales, que transformamos ese concepto y lo entendemos ahora como bienes comunes. ¿A qué hacemos referencia con eso? Bueno, en el campo del estudio de los conflictos socioambientales hay un elemento fundamental, como en términos más teórico-conceptuales, y es la diferencia de la forma en que nos referimos a los fenómenos o a las cosas, ¿verdad? Entonces, de hecho, en gran parte, un conflicto socioambiental se entiende a partir de la forma diferenciada en que se concibe un objeto en disputa, digamos. Tal vez lo estoy hablando como muy abstracto, pero lo que para una persona en una comunidad significa el agua no es lo mismo que para no sé, un empresario, no sé, por ejemplo, un desarrollador desarrollador urbano o un funcionario, ¿verdad?, de una institución. Esa forma de concebir de manera distinta el agua entre un conjunto de actores es lo que genera, digamos, una disputa, o por lo menos está todo el terreno fértil, ¿verdad? Esa forma diferenciada de concebir el bien. Entonces, ¿cuál es digamos, cuál es la posición nuestra? Y creemos que eso también incide en la forma en que nos posicionamos a la par de las comunidades. Creemos que los recursos naturales, así como están planteados, esta concepción del recurso es una concepción muy utilitarista, ¿no? Que ve, ¿verdad?, únicamente esa dimensión más instrumental del agua o del recurso hídrico, y deja de lado todas esas otras formas de concebir el agua, ¿verdad?, y de representar el agua. ¿Qué significa el agua para las comunidades? Significa recreación, significa vida, significa salud, ¿verdad? No es un recurso susceptible de ser usado, ¿verdad? Entonces, la idea de bienes comunes, de bienes naturales, es confrontar un poco esa percepción y esa visión tan instrumental de la naturaleza. Entonces, digamos que cambiando un poco la forma de ver la naturaleza, cambiamos también la forma de relacionarnos. Entonces, bueno, por eso es importante como posicionar todas estas discusiones, y aunque quizás estos términos se empiecen a colocar en los debates más académicos, en realidad si uno los empieza a hacer como arqueología, ¿verdad?, de dónde vienen, y están más vinculados con los procesos de lucha social, ¿verdad?, de lucha comunitaria, donde el agua, por poner un ejemplo, ¿verdad?, o la montaña, o el río, o el bosque, es para todas las personas, ¿verdad? No es una mercancía. Entonces, un poco es también recuperar como todos esos orígenes más comunitarios y colocarlos en la discusión, ¿verdad? Y no dejarnos como, no caer, digamos, en estas discusiones, porque desde estas otras lógicas, ¿verdad?, más institucionales o incluso más corporativas, es una trampa, digamos, entrar a discutir desde esta perspectiva más economicista, ¿verdad? Entonces es como una resistencia también, incluso a nivel ontológico, epistemológico, ¿verdad?, y teórico, ¿verdad?, de cómo vemos y sobre todo de cómo nos vinculamos con la naturaleza. Recuerdo una vez que escuchaba y también leía un poco que los recursos tienen esta idea, cuando hablamos de recursos, explota, ¿verdad? Entonces, cuando cambiamos el discurso también, cambiamos cómo nos relacionamos, y con esto también, Lili, me gustaría que ampliemos el tema de justicia ambiental, porque hablamos de las luchas y hablamos también de cambiar la perspectiva de cómo nos vinculamos con la naturaleza, pero cuando hablamos de justicia ambiental y nos posicionamos desde esa perspectiva, ¿de qué realmente estamos hablando y a qué nos referimos? Bueno, en principio una distribución justa de los beneficios
que se genera a partir de la apropiación de la naturaleza. ¿Qué es lo que ha pasado en estas comunidades? Que de esta lógica que hablábamos antes, ¿verdad?, más extractivista, y las comunidades se ven como una cantera de insumos para la producción y de mano de obra, ¿verdad? Así se ven. Claro. Y bueno, y obviamente hay una apropiación privada, ¿verdad?, de la naturaleza, de la tierra, del agua, etc. Una apropiación privada y también una generación de riqueza que es apropiada también por algunos actores empresariales, en general actores más corporativos, y lo que se socializa son los daños, ¿no? ¿Qué se socializa? Se socializa la contaminación, se socializa las pérdidas, se socializa la explotación, ¿verdad? Eso se socializa. Las ganancias se apropian de manera privada. Entonces, la justicia ambiental trata de confrontar también esta lógica y plantea más bien una distribución equitativa de los beneficios que obtenemos al vincularnos con la naturaleza, ¿verdad? Sea utilizar un espacio, utilizar un bosque, utilizar o disfrutar de un río, o por ejemplo, y ya más a propósito de lo que estamos haciendo en el Caribe Norte, hacer uso del río, digamos, disfrutar el río. Nos parece importante que no solo ciertos sectores tengan acceso a los beneficios por ejemplo, de contar con lugares ricos en biodiversidad, que generan salud mental, que generan un montón de beneficios. Pero bueno, a veces esa riqueza asociada o ese bienestar asociado a la naturaleza se vuelve un lujo. Entonces, ¿qué nos interesa? Bueno, que esos beneficios que genera también la naturaleza y estar en contacto con la naturaleza también se ha distribuido, ¿verdad? Y las ganancias o la riqueza que se genera a partir del uso y la apropiación o el control de los bienes naturales también se distribuye de forma equitativa entre las comunidades, ¿verdad? No solo que un empresario o un desarrollador sea el que saque ventajas, ¿verdad? Está de apropiarse o de controlar, digamos, un espacio, un territorio, sino que las personas en general, sobre todo las personas, las poblaciones locales, también disfruten de los beneficios asociados a la naturaleza. Y claro, también entra la importancia de la acción colectiva y las luchas comunitarias, porque a lo largo de este episodio hemos conversado sobre la posición de las comunidades en el tema de protección ambiental, en el beneficio también que se puede obtener de los bienes comunes en sentido de compartir, de ver más allá, no solo con esta visión tan utilitarista que comúnmente es la que se tiene. Pero entonces, ¿cuál es la importancia de la acción colectiva y de las luchas comunitarias en esto? ¿Y desde qué punto nos podemos posicionar también? Porque, Lili, estamos hablando de que en estas comunidades muchas veces es la piñera, la empleadora, es también otras entidades las que son empleadoras, ¿verdad? Y dan sustento y dan beneficios y trabajan con la comunidad. ¿Cómo se posiciona también esta lucha desde esa perspectiva? Bueno, es muy complejo, muy complejo. Vamos a ver, el hecho de que nosotros hayamos entrado también en el campo del turismo tiene que ver justamente con esa lectura, ¿verdad? Cómo nos posicionamos con la gente que vive ahí, cómo apoyamos cotidianamente esos deseos o ese interés en mejorar las condiciones de vida,
pero con planteamientos aterrizados, ¿verdad? Porque bueno, yo estuve un buen tiempo trabajando allá, acompañando, digamos, estos procesos en términos más organizativos, y también es bien difícil plantear, por ejemplo, un, eh, no sé, esta cuestión de parar la expansión, ¿verdad? Cuando todos los discursos alrededor de las piñeras a nivel comunitario se centran en la cuestión del empleo, ¿verdad? Son comunidades que además han estado históricamente muy abandonadas por el Estado, y entonces hay muchísimas limitaciones y problemas socioeconómicos. Entonces, digamos, la promesa del empleo resuena muchísimo. ¿Y cómo enfrentamos eso? Bueno, un poco lo que estamos intentando hacer es apoyar iniciativas como las de turismo rural o las de turismo ecológico, que le permiten a la gente subsistir, que le permiten generar ingresos para su familia, para sí mismo, para lo que sea, eh, y que al mismo tiempo no comprometen los bienes naturales como sí lo hace esta otra forma de producción, ¿verdad? El agronegocio, el monocultivo de piña o banano. Entonces, vemos que esa ha sido como la forma que encontramos para confrontar de alguna forma el monocultivo, apoyando otro tipo de producción, ¿verdad? Porque lo cierto del caso es que la gente tiene intereses, tiene necesidades materiales, y hasta que esas necesidades no estén resueltas, es muy difícil que discursos más ambientalistas o ecologistas resuenen, ¿verdad? Así que estamos intentando eso, o sea, colocarnos desde el territorio, con la gente, con sus necesidades, y políticamente pensando en que es muy necesario que la gente vea, por ejemplo, la actividad productiva en el turismo ecológico, en el turismo rural, una forma de protección del territorio, ¿verdad? También porque aunque sea un poco instrumental también, esa visión en última instancia es un ganar-ganar, ¿verdad? De alguna manera, esta montaña, este río, nos beneficia a la comunidad, no solo porque da ciertos servicios ecosistémicos, o porque protege la comunidad en general, sino también porque es lo que la gente viene a conocer, es por lo que la gente se está acercando a este lugar, y es lo que genera ingresos también. Entonces, pues es una forma de trabajar que encontramos, y que no compromete, digamos, nuestra concepción, ¿verdad? De lo que debemos hacer desde una perspectiva más profesional y como universidad, ¿verdad? Algo que me parece importante es cómo es organizar a la comunidad, porque hemos visto comunidades muy fuertes, muy sólidas, cuando se organizan, cuando se unen para justamente hacer, por ejemplo, este tema del ecoturismo, el turismo rural. Muchas veces se unen en comunidad para, bueno, yo tengo el hospedaje, pero otras personas también tienen otros productos que pueden venderse, y hacer este entrelazar, esta red tan importante, y recalcar también la fortaleza que tienen las comunidades cuando se organizan. Ujú. Sí, nosotros uno de los temas que trabajamos uno de los temas claves estratégicos es la cuestión de la asociatividad, ¿verdad? Porque también en este campo de los proyectos socioproductivos,
está muy colonizado por lógicas bien competitivas, ¿verdad? E individualistas. Digamos, todo el discurso del emprendedurismo, ¿verdad? Como, nos salvamos solas o solos. Con mucho empeño y con mucho esfuerzo, ¿verdad? Entonces, es difícil en lo cotidiano luchar contra eso y posicionar más bien una lógica más de interés común, ¿verdad? De beneficio común, pero, pero bueno, esa es nuestra apuesta más ética y más política, es fortalecer esos procesos. ¿Cómo? Bueno, una de las vías que hemos encontrado y que creemos que son más exitosas es la de habilitar espacios de diálogo, de construcción de vínculos, de fortalecimiento de estos vínculos de confianza. O sea, es muy difícil pensar la organización si no pensamos primero en los vínculos personales, interpersonales, y eso, en general, como condiciones para la construcción colectiva, ¿verdad? Desde perspectivas muy distintas, porque la verdad que en estos procesos uno encuentra perspectivas muy diferentes de concebir la actividad turística, el desarrollo, el ambiente en general, el turismo. Pero bueno, estamos haciendo como esos esfuerzos, ¿verdad? Generar espacios de intercambio, generar espacios digamos, de diálogo, de saberes técnicos, académicos, populares, espacios también para que la gente conozca casos emblemáticos digamos, de éxito, entre comillas, pero que son proyectos que ya tienen una trayectoria. Esto del intercambio entre las mismas personas digamos, que emprenden estos proyectos ha sido algo muy interesante porque nosotros lo percibimos así, o sea, no es lo mismo que yo llegue a hablar sobre las bondades, no sé, del turismo rural o del potencial, o de la importancia de seguir adelante a pesar de todas las dificultades, a que una persona que ya ha atravesado los mismos procesos que ellas y que ellos lo comparta o se los diga, ¿verdad? Entonces, como que ese intercambio de proyectos ha sido muy enriquecedor y creo que lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Con diferentes giras, diferentes espacios de reflexión, sí ha contribuido como a la construcción de tejido social, de tejido comunitario, en un momento en que la lógica es sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estamos como contentos con el trabajo que hemos realizado. Muy interesante la información que hemos conocido hasta el momento. Realmente este podcast está muy enriquecedor en múltiples temas y el tema de hoy es algo muy importante que ustedes no se pueden perder. Los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a hacer una pausa recordándoles que este producto y muchos otros de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Trabajo Social son gracias al FES. Continuamos con el podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Hoy nos acompaña Liliana Monge y estamos conversando sobre los proyectos y procesos que se están realizando en el Caribe Norte, pero también la importancia que tiene trabajar con las comunidades sobre bienes comunes, justicia ambiental y otras luchas también. Finalmente me gustaría saber, al involucrar trabajo social, también trabajar con personas, con instituciones, organizaciones, ¿qué procesos se están realizando en la población? Bueno, diferentes procesos en realidad. Uno está más vinculado con la formación, con la sensibilización socioambiental. Entonces, nos interesa especialmente el trabajo educativo con niñas, con niños que habitan el corredor biológico acuíferos Pocos y Guásimo, porque creemos que la gente y en general, digamos, la población
puede apropiarse con respecto a su comunidad, a su territorio, entre más lo conozcan, ¿verdad? Y bueno, pasa que muchas veces la gente de las comunidades no sabe que habita en corredor biológico, ¿verdad? Entonces, qué importante nos parece que sepan qué es un corredor biológico, cuál es esta figura, ¿verdad? Qué implica en términos de, por ejemplo, de lo que se puede o no se puede hacer y por qué. Hablar sobre la fragilidad ambiental, hablar también sobre la riqueza del territorio en el que viven y la importancia de protegerlo, porque de alguna manera protegiendo el corredor biológico estamos protegiendo la vida en general de esa comunidad y el agua que abastece no solo esas comunidades del corredor, sino también gran parte del cantón de Pocosí y de Guásimo. Entonces, con las niñas y los niños estamos en procesos de este tipo, ¿verdad? De educación ambiental, educación ecosocial. Nos interesa además que conozcan los proyectos de turismo rural que existen en sus propias comunidades, porque muchas veces, no sé, los proyectos de turismo rural los conocen gente que viene de Francia, de Inglaterra, de España, pero la gente vecina no los conoce. Wow. Entonces, hemos hecho un trabajo también a través de una estrategia que hemos denominado campamentos ecológicos, y entonces llevamos a un grupo de niñas y niños de esas comunidades a estos proyectos para que conozcan, para que valoren, ¿verdad? También como todos estos bienes naturales que hay en su comunidad, para que estén en contacto con esa naturaleza, para que la quieran, para que la quieran proteger también, ¿verdad? Digamos, un poco la idea es que estos espacios de contacto con la naturaleza sean en sí mismos espacios formativos y de sensibilización y también de proyección comunitaria de los propios emprendimientos, ¿verdad? Eso es una forma también de que el turismo genere un beneficio a toda la comunidad, no solo a la familia, por ejemplo, que está a cargo de ese proyecto. Ese es un trabajo que estamos haciendo, es un trabajo que en general tiene una muy buena recepción entre las familias, ¿verdad? Entre las familias de las niñas y los niños, porque les encanta que estén haciendo actividad física, que estén haciendo actividad deportiva, actividad artística, que estén al aire libre, ¿verdad? En un contexto de tanto celular y de tanta tecnología. Entonces, es muy bien valorado. Luego, otra línea de trabajo es el fortalecimiento de las capacidades técnicas que ya existen en las comunidades para la protección de la naturaleza. Entonces, ahí lo que hacemos es vincularnos con organizaciones que ya están haciendo esfuerzos de conservación, de protección, del agua y en general, ¿verdad?, del territorio. Y bueno, nos ponemos a disposición, o sea, ponemos a disposición la capacidad institucional de la universidad, no solo la capacidad técnica, académica en general, en función de los procesos y de las necesidades de capacitación o de formación que exista en una organización específica. Trabajamos también no solo en el fortalecimiento de la actividad productiva y turística, sino también en que esa actividad sea una actividad sostenible, planificada. Entonces, por ejemplo, un proceso muy interesante en el que estamos trabajando y en que yo creo que la profesión, nuestro trabajo social, hace un gran aporte, es en la construcción de un plan de desarrollo de turismo del Cantón de Guásimo. Nos convocaron desde la Municipalidad de Guásimo y el ICT a facilitar ese proceso, a liderarlo también en algún momento de este proceso. Y ha sido súper interesante, ¿verdad? Porque realmente es hacer un esfuerzo
por intentar poner en diálogo una serie de visiones, ¿verdad?, que hay sobre el turismo y cómo deberíamos pensar y avanzar en términos de la actividad productiva eh, para lograr ese escenario que nos interesa, ¿verdad? Y pensar el turismo más allá de la cuestión de la producción o de la generación de ingresos y ganancias y verlo, digamos, de una forma como más integral, ¿verdad? Pensando sí, en el beneficio de las comunidades, ¿verdad? De la producción digamos, de ingresos, pero también en general, ¿verdad? Digamos, sin descuidar la cuestión de la protección del ambiente, eh, la posibilidad de que ese turismo sea accesible, ¿verdad? De que sea inclusivo, de que considere cuestiones, por ejemplo, de género, por supuesto que no comprometa la naturaleza, eh, que no genere un impacto, digamos, un gran impacto en los territorios y en la cultura. Así que bueno, estamos como en este momento facilitando este proceso de diálogo con diferentes actores sociales e institucionales eh, y, y nos parece estratégico incidir en esas discusiones, ¿verdad? No solo apoyar lo que se está haciendo, sino también colaborar en construir una visión de mediano plazo para que justamente no pase esto que hablábamos, ¿verdad? De que la actividad turística o económica se desarrolla en las comunidades sin ningún tipo de control o planificación, ¿verdad? Bueno, finalmente me gustaría cerrar con el compartir también que existe el trabajo comunal universitario. Muchas de las estudiantes de trabajo social y también de otras áreas se han interesado como en estos temas, pero especialmente por ahí también está la práctica de tercer nivel que está también vinculada a esta zona. Es el trabajo comunal universitario. Muchas después quieren continuar o más bien conocer, acercarse a ese trabajo comunal. Ya casi se abren inscripciones, vamos a tener cupos. Sí, sí, sí. Sí, no, bueno, el trabajo comunal ha tenido una muy buena acogida en general y últimamente están llegando muchos estudiantes que vienen como recomendadas y recomendados por otros compañeros o compañeras. Entonces se genera un ambiente de trabajo muy interesante y muy productivo. A mí me gusta que disfruten el TCU. Me parece que, que es algo único, ¿verdad? Es como una experiencia, si se quiere, única. Tiene muchísimo potencial. El TCU está catalogado como acción social, pero yo cada vez creo más que el TCU tiene un componente de docencia y de investigación muy interesante, ¿verdad? Estas esferas en las que nosotros clasificamos el quehacer universitario está bien y en términos analíticos funciona, docencia, investigación y acción social, y en términos operativos también, pero la realidad es que hacen TCU, igual aprenden igual que en un curso, producen conocimiento también, igual que una investigación, y dialogan y ponen en diálogo sus saberes técnicos o académicos con otros más populares, se proyectan como universidad. Así que tiene una gran riqueza el TCU, y obviamente les invito a los asistentes de trabajo social a acercarse. ¿Qué hacemos en el TCU? Bueno, de todo. O sea, en principio yo creo que a mí me interesa mucho que conozcan otra parte de Costa Rica que no es el Valle Central, ¿verdad? Que hablen con la gente, que interactúen, que disfruten, que también pongan a disposición de las necesidades comunitarias lo que han aprendido en la universidad.
Entonces, yo en general, y esta es una discusión que siempre tengo con ellas y con ellos, no les digo mucho qué hacer, o sea, me interesa mucho que se acerquen a la realidad, que conozcan de primera mano en el territorio, con la gente, hablando, discutiendo, etcétera, las diferentes situaciones problemáticas o conflictivas que existen y a partir de ese diálogo y de ese conocimiento hagan propuestas de trabajo para atender esas necesidades. Entonces, yo pocas veces digo, tienen que hacer esto, ¿verdad? Porque creo que también parte de la formación profesional es eso, ¿verdad? Tener esa capacidad de crear, de innovar, de buscar soluciones a problemáticas que se plantean en la vida cotidiana. Así que es un poco desafiante a veces, pero en general ha sido, mi balance es muy positivo y me parece que sí, que hay una gran oportunidad para las chicas y los chicos que se quieran matricular. Tenemos trabajos, como les decía, con niñas y niños, con personas de organizaciones, ASAS, asociaciones de desarrollo. Tenemos un trabajo muy fuerte con personas emprendedoras de turismo rural. Trabajamos en red con otras instituciones, como por ejemplo las municipalidades en general, pero la municipalidad de Guásimo en particular. Hay un proyecto muy interesante ahora que tenemos de turismo social, que busca acercar a las poblaciones vulnerabilizadas a experiencias de recreación, de turismo de ocio. Ya iniciamos con un grupo de personas adultas mayores y con discapacidad, entonces estamos creando estos espacios en proyectos de turismo también. Pronto venimos acá al planetario y vamos al Jardín Lancaster a crear como esas son experiencias, ¿verdad? Son experiencias que acercan a la gente al disfrute de la naturaleza, que les permite la convivencia, que son experiencias recreativas y se ríen mucho y la pasamos muy bien en general. Entonces, esa línea de trabajo también para las chicas de trabajo social me parece que puede ser muy interesante explorar porque también es un campo, digamos, sociolaboral que se está abriendo. Así que bueno, es otra ganancia, digamos. Pero sí, ojalá se interesen por el proyecto. Me parece importante decir que la perspectiva desde la cual generalmente se ve esta cuestión de la lógica extractivista se restringe mucho a pensar en el daño socioambiental, ¿verdad? El daño ecológico, al daño en términos de salud, ¿verdad? Pero creo que hay una reflexión que todo este proceso, por lo menos a mí me ha dejado tanto de investigación como de acción social, y es que el extractivismo también compromete la democracia, o sea, los propios procesos democráticos, la decisión, la participación de la gente, ¿verdad? La decisión sobre el rumbo que quieren como poblaciones locales. Y hemos encontrado eso, o sea, entre más extractivismo, entre más se profundiza esa lógica, menos democracia. Así que es también una forma de defensa del propio sistema democrático, pero desde abajo. Entonces es además más interesante todavía. Un TCU muy completo que le invitamos a que lo busque, pueda explorar más sobre toda la información que hay disponible en el portal de la universidad. Recuerde que es el TSU 743, Agua, Lucha y Justicia Ambiental en el Caribe Norte. Con esto ya llegamos al final de esta conversación, que además fue muy rica, fue muy buena y esperamos que de verdad también le guste a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes.